Sagrado Corazón de Jesús. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días. Hoy nos vamos a unir a la acción de gracias de Marelvi Balsa, que está cumpliendo años, trajo barra propia y bueno, le damos el aplauso. Como se trata de una dama, no declara. Seguimos orando por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, por las familias que nos han pedido que las acompañemos con nuestra oración, por todos los enfermos, particularmente por Margarita Gringberg de Díaz, Etel Hernández Luna, Aura Beatriz Castro Rodríguez, José Arturo Pérez Arango, Johnny Lisa Fraija, Reina Isabel Pérez Pérez, Lida Eugenia González, Amalia Doria, Laura Smolinsky, Irán Mercado Díaz y su señora, Patricia Cabrales, Matías Sarnosca Alegue, Rita Reyes Fuentes, Dolores Manuela Ordosgoitia González, Evelyn Núñez y Gilberto Antonio Lorduy Montes. También oramos con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Marcos Brujés Larios, Rosario Isabel Vuelvas de Martínez, Blanca Inelda Ruiz Tobón en su novenario, Moisés Enrique Rojas Robles en su novenario, Jesús Darío Palacio Trujillo, Jenny Vitola, Amaury Antonio Vergara Vergara, que cumple 3 meses, y Peter Steven Garrido Martínez, que falleció hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigamos a Dios, dándole gracias por su inmensa bondad, porque siempre nos habla y nos habla de amor, para que nosotros cobremos confianza y nos sintamos tranquilos en su presencia. Por eso, pidámosle confiadamente que nos perdone nuestros pecados.
Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Padre, sé propicio a tus hijos y multiplica bondadoso sobre nosotros los dones de tu gracia, para que, firmes en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos siempre fieles en el cumplimiento de tu designio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de Israel partió de Elín y llegó al desierto de Sin, entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen a diario. Moisés dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas: acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos se volvieron hacia él, hacia el desierto, y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles:
Hacia el crepúsculo comeréis carne. Por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas le dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. El Señor les dio un trigo celeste. Tentaron a Dios en sus corazones pidiendo una comida a gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio un trigo celeste. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná y les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con sus fuerzas el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento alrededor de sus tiendas. Cantemos aleluya al Señor, soberano de todo. Todo el pueblo cantando a una voz, aclamanle con gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que escuchamos hoy comienza diciendo aquel día. Aquel día es el día que veíamos ayer. O sea, está estableciendo una conexión entre lo que veíamos ayer y lo que nos presenta hoy. Y ayer lo que Jesús decía es que su hermano
y hermana y madre es el que realiza el designio de su Padre. Ahora Jesús se va a referir a ese designio y por lo tanto a esa nueva familia suya. O sea, Jesús quiere mostrar de aquí en adelante el misterio del reinado de Dios. ¿Cómo es que Dios reina? Dios no va a reinar por poder a la fuerza imponiéndose, porque ese no es el estilo del amor. Dios va a reinar de otra forma y esta parábola nos pone en relación con eso. Pero antes de que nos metamos en la parábola, quiero volver sobre una aclaración. Nosotros hablamos, y es muy frecuente porque así fue como se tradujo el Padre Nuestro, hablamos de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, parece que tuviéramos una probable incertidumbre. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Como que no tenemos claro cuál es la voluntad. Voy a tratar de explicar a qué se debe eso. La palabra griega que utiliza el evangelista para referirse a eso que en español se traduce con la palabra voluntad, la palabra griega que utiliza el evangelista señala algo concreto. En cambio, en español, la palabra voluntad expresa algo abstracto. Por ahí comienza la cuestión. No es una simple cuestión semántica, hay mucho más. Cuando nosotros hablamos de algo abstracto, al referirnos a voluntad, entonces entendemos voluntad como lo que se le ocurra, lo que se le antoje. Y Dios no es de antojos. Dios es de decisiones, de propósitos. Así que cuando usamos la palabra voluntad referida a Dios, nosotros necesitamos mentalmente por lo menos hacer esta precisión. No se trata de algo abstracto, sino de algo muy concreto. Y concretamente se trata de que Dios quiere la vida en plenitud para todos los seres humanos. La voluntad de Dios no es cualquier cosa. Por ejemplo, a veces uno oye decir, bueno, vamos a rezar para si es la voluntad de Dios que se mejore. O sea, si le da la gana hoy, si me lo cogí de buenas, se mejora. Pero si está de malas, me fregué. No. La voluntad de Dios debemos entenderla como algo que nunca cambia y que siempre es positiva. Por eso yo prefiero cambiar esa palabra voluntad por designio, porque el designio implica algo muy concreto y de eso se trata. El designio de Dios es la vida en plenitud para todos. Y cuando hablamos de plenitud, hablamos de felicidad, de dicha, de realización. Dios no tiene otro proyecto. No tiene, digamos, una carta debajo de la manga para sacarla en ella. Tú no me caes bien, a ti, No. Entonces, el evangelista habla de que Jesús salió de la casa. Recuerdan que ayer les decía que no se decía que Jesús estuviera metido en ninguna parte,
¿no? Cuando la familia se quedó fuera. Bueno, fuera se refiere a que la casa es el círculo de los discípulos y su pueblo y sus conciudadanos no querían pertenecer al grupo de los discípulos. Pero ahora Jesús sale de la casa y se sienta junto al mar. Sentarse implica una postura estable. Salir de la casa entraña la misión. Jesús sale de la casa y se pone en el punto fronterizo entre los paganos y los judíos, porque Él no está, como veíamos ayer, limitado a un pueblo, restringido a una etnia. Y dice que acudió tanta gente que entonces se subió a una barca. Aquí hay una cosa, pongámosle cabeza a lo que el evangelista nos quiere dar a entender. Viene una gran multitud. Entonces Jesús, en vez de irse en algún lugar elevado de la tierra para hacerse escuchar, lo que hace es profundizar más, ir al mar. Se sienta en una barca. Jesús no quiere abandonar esa posición entre judíos y paganos. Él quiere que quede claro que su opción es por todos. Se sentó en una barca, pero la gente se quedó de pie en la orilla. La gente que lo escucha hasta este momento son judíos, pero Él quiere que conste que su mensaje es para todos. Y luego habla de otra salida. Habíamos dicho que Él salió de la casa. Ahora dice, salió el sembrador a sembrar. El sembrador es alguien que lleva semillas para depositarlas en la tierra. Por consiguiente, está orientándonos a la actividad que va a realizar, que es la que Él está haciendo. El sembrador salió a sembrar. El sembrador es Él. Salió de la casa, de su grupo, de su círculo de discípulos, porque no se queda restringido al grupo de sus seguidores, porque el mensaje es para todos. Salió el sembrador a sembrar. Y enseguida comienza a hablar de la semilla, la suerte de la semilla. Todo lo que sigue se refiere a la semilla. ¿Qué es una semilla? Una semilla es un anuncio de vida nueva, una promesa de vida nueva. Y entonces con esto Jesús nos está orientando en dos direcciones. Primero, a la promesa de Dios, la promesa que Dios le hizo a Abraham, concretamente aquí en su aspecto de vida. Recordemos que la promesa es libertad y vida. Bueno, aquí se está refiriendo a la promesa de la vida. Y además de esto, Jesús nos está haciendo ver que el designio de Dios, el designio del Padre es este, el de la vida. La siembra resulta de distintos modos. En una parte, la semilla cae y desaparece. Vinieron los pájaros y se la comieron. No dice los pájaros del cielo. Es una diferenciación que se hace en el Evangelio que es muy importante. Aquí habla de los pájaros simplemente.
Vinieron los pájaros y se la comieron. Ya después, cuando Él nos explique la parábola, nos dirá qué significan esos pájaros. Pero el caso es que la semilla cae en tierra y ni siquiera produce impacto alguno. Es una promesa de vida que no encuentra acogida. Luego dice que la semilla, otro poco de la semilla cayó en terreno pedregoso. Es esa misma promesa de vida en otro terreno. Este terreno, dice, apenas tenía tierra y la tierra no era profunda. La semilla brotó, pero en cuanto salió el sol, por falta de raíz, se secó. Cuando explique la parábola, nos va a decir qué significa esto, pero nos queda pendiente lo del sol. Lo del sol lo dirá al final. El sol es el amor de Dios. Y entonces lo que quiere dar a entender es que frente a una acogida superficial de la semilla, la urgencia del amor de Dios exige una profundidad de raíz. Si no se da esa profundidad, también fracasa la siembra. Luego dice que cayó entre zarzas. O sea, allí se puede producir porque las zarzas crecieron, y si las zarzas crecieron quiere decir que hay humus, que hay tierra fértil, pero tiene zarzas. Y cuando crecía, las zarzas lo ahogaron. Por último, un resto cayó en tierra buena y produjo fruto, produjo grano. Si nos fijamos, hay 4 terrenos. De esos 4 terrenos, 3, la mayoría, no reciben la semilla, o la semilla no germina o no produce fruto en ellos. El 4 terreno tiene una característica. Dice que produjo grano 100, 60 y 30. A nosotros esto nos dice poco porque no conocemos cómo era la agronomía de aquella época. Cuando los sembradores sembraban su semilla, ellos tenían la precaución de ir anotando los puntos donde sembraban y luego cosechaban. Y cuando cosechaban, ellos contaban este grano, cuántos granos me produjo. O sea, germinó la planta, dio su espiga, cuántos granos de trigo tiene esta espiga por el grano que yo sembré. Entonces, si la cosecha daba entre 20 y 25 granos, era buena. Si daba 30 granos, de 25 a 30 granos, era una cosecha excelente. Pero aquí lo que presenta Jesús en este panorama es que produjo 100, una cosa asombrosa, increíble, inesperada, o 60, o 30. O sea, lo que en la siembra normal es el mínimo, el máximo, en la siembra de esta semilla es el mínimo. Se puede dar, digámoslo así, una cierta gradación en el fruto, pero siempre teniendo presente que lo máximo que pueden dar los seres humanos
es lo mínimo que puede producir esa semilla. Es una cosa desafiante a la hora de la verdad, porque, por ejemplo, nosotros podríamos contentarnos, como sucedía en el mundo de Jesús, con los que eran apegados a la ley. Nosotros podríamos contentarnos con cumplir la ley, con una conducta ética, pero eso es lo mínimo. Es desafiante esto, porque si para nosotros a veces nos parece la ley como muy exigente, y Jesús nos está dando a entender que con todas sus exigencias la ley es un mínimo. A veces cuando me toca aconsejar parejas que están en disputa y que ya es inevitable la disolución del matrimonio y entonces están repartiendo lo que tenían. Yo les digo siempre esto: cuando falla el amor, lo mínimo es la ley. Porque esa es la única forma de ponerse de acuerdo cuando ya no hay la capacidad de entenderse con el diálogo y el amor. Lo mínimo, la ley. Eso es lo que Jesús nos da a entender aquí. Hay un mínimo, y ese mínimo en el reino de Dios es mínimo. En el mundo es máximo. Y nosotros los cristianos no podemos contentarnos con el mínimo, que es lo que se habla del cumplimiento, que alguien una vez ingeniosamente, aun cuando no sea esa la etimología de la palabra, lo descompuso en cumplo y miento. Se trata de que nosotros, los que estamos animados por esta semilla, esta promesa de vida que Dios nos hace, aspiremos a la excelencia, al 100%. Y ahora, cuando vamos a recibir esa semilla de vida eterna, que la estamos recibiendo en el mensaje y luego la vamos a recibir en el sacramento, el objetivo es que esa semilla produzca en nosotros el 100%. Puede que no comencemos por allí, pero que no perdamos de vista que el objetivo es el 100%. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra, pronto santificado será. Su carne salvación es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él.
Este vino viene de la tierra, pronto santificado será. Su sangre salvación es la bebida verdadera. Quien no beba de él no vivirá en él. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, tú que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la antigua ley, recibe los dones de tus fieles y santifícalos como bendijiste los de Abel, para que la oblación de cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre cantando. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, Hosana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan,
Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, María Lucía, Marcos, Rosario Isabel, Blanca Imelda, Moisés Enrique, Jesús Darío, Jenny, Amaury Antonio y Peter Steven, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu del Señor, oremos diciendo como hijos de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que das la paz al mundo. Cordero de Dios, tú que das la paz al mundo. Danos la paz a nosotros, Señor. Danos la paz a nosotros. Paz, danos la paz. Paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, soy grano de sal, antorcha que va de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por senda de paz. Sois los amigos que quise escoger, soy palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Oremos. Padre, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios del cielo, y ayúdanos a pasar de la antigua vida a la nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú, nuestra Madre eres tú, nuestra Madre eres